Noticentro 1, CMI. Un muerto y 10 heridos por ataques con 2 granadas en el sur de Bogotá. Militarizan Kennedy por acciones violentas en la capital. Cae enlace del cartel de Sinaloa en Colombia. Pagaba en efectivo envíos de cocaína. Estremecedor video revela cómo presuntos miembros del ELN masacran a 2 soldados en un puesto de control en Arauca. Hallan a 2 hijos y a su madre muertos por envenenamiento en Medellín. Gobierno presenta nueva reforma tributaria ante el Congreso. Busca recaudar 12 billones de pesos. Encuestas aseguran que Kamala Harris derrota a Donald Trump en el debate presidencial en Estados Unidos. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Las autoridades investigan 2 hechos violentos presentados en Bogotá por la activación de 2 granadas de fragmentación. Se registraron 10 personas heridas y un fallecido. Estilo Vengas tiene los detalles. Stick, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues hay máxima alerta en Bogotá por ataques con granadas que se están presentando en la capital, específicamente en la localidad de Kennedy. En un primer hecho, ayer en horas de la noche, el lanzamiento de una granada por parte de 2 sujetos en contra de 2 uniformados de la Policía Nacional. La explosión de ese artefacto causó la lesión de 10 personas, entre estos 8 civiles, 4 hombres, 4 mujeres, una de ellas de gravedad, y de los 2 uniformados que se encontraban allí custodiando este sector del Tintal en la localidad de Kennedy. En otro hecho, un hombre murió cuando accionó una granada que llevaba en su poder también en el sector de María Paz. 3 viviendas resultaron afectadas. Sobre estos hechos que se están presentando en la capital se pronunció tanto el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como el comandante de la policía, el general José Gualdrón. En ese entorno se han capturado 90 personas vinculadas a las organizaciones criminales que han operado en esas zonas, como Satanás, como Tren de Aragua, cerca de 15 cabecillas. Entonces nosotros vemos que la situación que ocurrió ayer, el hecho lamentable que afectó, como les expresó el general, a 10 personas, 2 policías, 8 personas, 8 civiles, tiene que ver con precisamente una retaliación, creemos nosotros, por cuenta del impacto que ha tenido la política de seguridad que ha afectado esas estructuras criminales en territorio. Entonces, eso es lo que seguramente produjo este hecho. Luego, unas horas más tarde, en el sector del Amparo, una persona además que es conocida por los antecedentes que tiene judiciales, transportaba un elemento, un artefacto explosivo. La persona se tropieza, al parecer cae y le explota y muere. No tenemos todavía, digamos, una conclusión, pero hay indicios que apuntan a que podía estar eventualmente trabajando para alguna organización criminal con la intención de afectar también a miembros de la fuerza pública. Es la respuesta que hacen estos delincuentes frente a la contundencia que estamos haciendo en ese sector. Tenemos triangulado el sector de María Paz y San Bernardo, con policiales 24 horas, con personal de inteligencia, con drones que les estamos allí acechando este sector para dejarlo sin oxígeno y que no haya esta comercialización de drogas, pero también de extorsión en estas jurisdicciones. En el Amparo es un hecho lamentable, alias El Costeño, tenía 20 entradas en temas de delitos, algunos por porte de armas, otros temas contravencionales por portes de estupefacientes. Quien fallece, quien transportaba una maleta, y según el video se ve que cae este sujeto con esta maleta y explota. Pues ante esta situación que se presenta en la localidad de Kennedy, fue necesaria la militarización por parte de las fuerzas militares de este sector. Gaula militar y también algunos grupos especiales ya hacen presencia en el sector de María Paz y en general por todo el Tintal donde ocurrieron estos hechos violentos. Nos encontramos en la localidad de Kennedy, barrio María Paz, haciendo labores de concientizar a nuestros comerciantes sobre nuestra campaña institucional Yo no pago, yo denuncio. Asimismo, continuamos contra la ofensiva contra los delitos de extorsión y secuestro. Apoyo militar, también policial en este sector de María Paz y el Tintal ante estos atentados con granada. Hay que decir también que en este momento se presenta un aumento en Bogotá de la extorsión del 70%. En esta localidad estarían operando bandas criminales como los Satanás y el Tren de Aragua. Invitar a toda esta localidad para que hagan uso de la línea gratuita 147, donde un integrante de nosotros
estará disponible las 24 horas junto con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, del CTI, para asesorarlos, recibir sus denuncias referentes a la extorsión y el secuestro. Y en otras noticias de orden público, en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en el departamento de Antioquia, en Medellín, fue capturado alias El Pagador, quien sería el emisario del cartel de Sinaloa de México. Este sujeto viajaba a Colombia frecuentemente para pagarle a narcos invisibles diferentes envíos de cargamento de cocaína. Se trata de Ángel Josué Velázquez Bravo, de nacionalidad mexicana, quien era buscado con circular roja de Interpol. Este sujeto es requerido en extradición por la Corte del Distrito Este de Wisconsin por los Estados Unidos, especialmente por el delito del concierto para lavar instrumentos monetarios. Cayó el pagador del cartel de Sinaloa. En el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Antioquia, capturamos al extraditable Ángel Josué Velázquez Bravo, emisario de la mafia mexicana encargado de cancelar en efectivo cargamentos de droga a narcotraficantes colombianos. Este enlace del cartel de Sinaloa habría movido más de 11 millones de dólares entre Estados Unidos, México y Colombia, haciendo estos pagos de los cargamentos de cocaína. A esta hora de la tarde también les contamos detalles sobre un video que se conoció en los últimos minutos que tiene que ver con la muerte y el asesinato de 2 militares que se encontraban en un puesto de control en el departamento de Arauca. Atención a las imágenes impactantes. Llega un vehículo, una camioneta particular con hombres fuertemente armados, con armas de largo alcance. Llegan hasta el puesto de control donde se encontraban los 2 militares, quienes fueron identificados en el mes de septiembre como Augusto Quimbayo y Luis Ángel Puchaina, quienes habrían sido asesinados por el Ejército de Liberación Nacional. En las imágenes, los hombres descienden del vehículo, llegan hasta donde están los militares, los asesinan, se llevan el armamento y huyen en el vehículo particular. Este hecho fue denunciado por parte de las fuerzas militares, denunciando y demandando también al Ejército de Liberación Nacional por la violación de derechos humanos que se presenta allí en el departamento de Arauca. Esta es toda la información desde el occidente de la capital. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y una tragedia enluta a Medellín. En una vivienda del barrio Santa Cruz fueron hallados los cuerpos de una madre y sus 2 hijos. En la propiedad también fue encontrada una mascota sin vida. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Ya se conocen las hipótesis de estos hechos? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Estamos en directo muy cerca del lugar de la noticia. Hasta ahora las autoridades tienen 2 hipótesis de la muerte de una madre y sus 2 hijos. La primera, un posible suicidio colectivo, y la segunda, esta por establecer. Las autoridades continúan investigando. Al parecer la madre habría envenenado a sus 2 hijos. Ha sido un trabajo de investigación de más de 5 horas por parte del CTI, quien de manera juiciosa ha estado con todos los equipos, incluido dactiloscopia. Esta mañana, muy temprano, las autoridades confirmaron que dentro de la vivienda fue hallado un recipiente con cianuro. Diana Lorena Vélez Raigosa, de 42 años, y sus hijos María Camila Hincapié Vélez, de 21, y Juan Carlos Hincapié Vélez, de 17, fueron hallados sin vida en esta vivienda del barrio El Popular 2 de Medellín, sector La Isla. Según la investigación, una vecina los halló muertos. Al parecer, un mensaje enviado por uno de los fallecidos a un familiar en el que dejaba instrucciones claras de las llaves fue una de las primeras señales que alertaba de una tragedia. Ella entregaba en un mercado de Buen Comienzo, pero ella ya no entregaba porque ella fue y volvió, pues yo no la había visto por ahí, y dicen que estaba por ahí. Uno de los vecinos reveló la primera hipótesis de la muerte. Se envenenaron, dicen, no sé. Yo digo el agua y aquí me salí para acá a ver cómo era la cosa. Sin embargo, las autoridades también investigan otra hipótesis. El manuscrito por parte de la señora y el mensaje por parte del joven de 18 años hasta el momento nos llevan a concluir que al parecer se trataría de un suicidio colectivo. Un equipo del CTI permanece en la zona haciendo una inspección, acompañados de peritos y un grupo de dactiloscopia. Vecinos hablaron de la tragedia. No, ella era muy buena vecina, ella no se metía con nadie, mi nombre es Esperanza, es lo único que ella decía. Ella salía al balcón y yo la saludaba desde el primer piso y ella, hola, ¿cómo está doña Esperanza? Y ya. En las últimas horas fue hallado un recipiente, al parecer con cianuro. La investigación continúa.
Mucha atención, Noticentro 1 CMI tiene en exclusiva la carta que dejó la madre antes de morir y de ser hallada en esta propiedad junto a sus 2 hijos y su mascota. Escuchemos. Juana, perdóname por hacerla sufrir, le doy las gracias por los buenos momentos que mi hijo pasó a su lado, por el cariño brindado. Siento mucho hacerla pasar por esta situación, pero no podía dejarlos abandonados y sufriendo día a día con el suicidio de su madre. Quedan preguntas sin respuestas, pero piense que Juan hasta su último día de vida fue feliz. Este dinero es para que tenga un poco de tranquilidad mientras pasa el duelo y este momento tan difícil. Eres una mujer muy valiosa y le doy gracias a la vida porque Juan haya tenido la oportunidad de haberte conocido. Si de pronto le preguntan si le dejé alguna nota, por favor no lo vaya a mencionar, si es posible. Es la carta que acaba de conocer Noticentro 1 CMI y que dejó la mujer al parecer 2 días antes de fallecer. Las autoridades continúan la investigación para establecer si eventualmente la madre y sus 2 hijos fueron hallados muertos en una relación de un doble crimen o si se trató de un suicidio colectivo. Han pedido mucha prudencia a las autoridades en medio de estas circunstancias tan dolorosas para la familia. El CTI lleva más de 5 horas haciendo un trabajo juicioso de investigación. Han reunido con detalle cada una de las pruebas a través de los investigadores y en los próximos días se espera conocer a través de medicina legal las causas de esta tragedia familiar que deja a una madre, a sus 2 hijos y a una mascota fallecidos. Información desde Medellín. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y que se investigue la supuesta infiltración de un agente encubierto en la fase de investigación en el proceso al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, pidió el abogado representante del hijo del presidente. Jorge Castro nos amplía esta información. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. En este sentido, el abogado Diego Henao, representante legal de Nicolás Petro, ha hecho este requerimiento a la Fiscalía General de la Nación buscando se precise si en efecto se utilizó la información que entregó un agente del equipo de seguridad de Nicolás Petro para proceder a su captura. Señala que hay videos y fotografías que habrían sido tomados por este personal de la UNP adscrito al equipo de seguridad de Nicolás Petro. Finalizando la lectura del descubrimiento probatorio, el abogado de la defensa de Nicolás Petro pidió a la Fiscalía información sobre las versiones de prensa que dan cuenta de un supuesto agente encubierto que habría sido utilizado para la captura del exdiputado del Atlántico en julio de 2023. Bueno, en virtud de lo que se ha conocido por la opinión pública y por todo el país, lo que se espera es que tengamos la oportunidad de que lo que se conozca por estas investigaciones que vamos a hacer como bancada de defensa, pues que se pueda descubrir en su momento, que se pueda denunciar y que eventualmente se pueda solicitar como prueba para el juicio oral. La defensa de Nicolás Petro radicó un derecho de petición ante la fiscal Lucy Laborde. Está estableciendo que es un miembro del esquema de seguridad, lo cual sería mucho más grave, por supuesto. ¿Estaba activo en ese momento? Activo en ese momento. La fiscal consideró no procedente en la audiencia de lectura del descubrimiento probatorio hacer dicha solicitud. Con respecto al derecho de petición, señoría, pues el alegato del señor defensor no es pertinente en esta audiencia. Específicamente considera la fiscalía que esa petición debe presentarse ante la Fiscalía General de la Nación por los canales de comunicación que tiene la Fiscalía General, que es el sistema Orfeo, y por medio de este sistema no se ha llegado ninguna petición a la suscrita fiscal. Y una vez se haga la petición en debida forma y se dé respuesta, pues ya podríamos estar informando de qué se trata esa petición. La defensa anunció que presentará en la etapa del juicio a 60 testigos, 9 peritos investigadores, 70 pruebas documentales y 14 dictámenes periciales con 321 anexos. A esta hora prosigue aquí en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla la audiencia con la intervención de la fiscal tercera delegada contra el lavado de activos,
Lucy Marcela Laborde. Se desarrolla en este momento la enunciación de pruebas en el juicio a Nicolás Petro. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Gobierno presenta nueva reforma tributaria ante el Congreso. Busca recaudar 12 billones de pesos. Ya volvemos. Un atentado frente a la alcaldía del municipio de Restrepo Valle dejó como resultado una persona herida. Valentina Villegas tiene los detalles de este crimen. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues este ataque se registró hace tan solo algunas horas en pleno centro de esa municipalidad. La persona herida es un asesor del alcalde de este municipio. Como Marlon Cruz fue identificado el asesor del alcalde del municipio de Restrepo, que resultó herido tras un atentado sicarial registrado en la mañana de hoy a las afueras de la alcaldía municipal. De inmediato las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Esto fue una situación que ocurrió en horas de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, cuando el alcalde ingresaba a la alcaldía municipal. En el vehículo se encontraba el asesor, el señor Marlon Cruz, y fue impactado por dos sujetos que se movilizaban en una moto. El asesor en este momento se encuentra estable, tiene 2 impactos de bala. Contarles que él tenía unas amenazas y un esquema blando de seguridad por la ONP. Afortunadamente portaba el chaleco balístico con él y esto pues evitó que fuera una tragedia mayor. La oportuna reacción del esquema de seguridad del alcalde y de la Policía Nacional permitió la captura de los 2 sujetos que realizaron el ataque. Uno de ellos resultó herido y se encuentra siendo atendido en un centro asistencial, mientras el otro individuo permanece bajo la custodia de las autoridades. Y en otras noticias, la gobernación del Valle del Cauca realizó hace pocos minutos la entrega de importantes aparatos tecnológicos que permitirán el fortalecimiento de la seguridad en el departamento. Tras los 24 ataques con drones registrados en el Valle del Cauca en lo corrido del 2024 y que han ocasionado afectaciones a vidas humanas e infraestructura, la gobernación del Valle del Cauca entregó hoy al Ejército Nacional 2 de los 5 equipos antidrones que pretenden fortalecer la ofensiva en seguridad contra esta estrategia de los grupos armados ilegales en el departamento. Decidimos comprar estos antidrones. Estos antidrones son precisamente para inhibir o para derribar los drones que no son permitidos, pero también van a poder identificar si el dron es del ejército o es de la policía o es ahí, si lo identifican pues no lo derriban. Esto solamente es para los no identificados. 2 suboficiales y 8 soldados de la 3ª Brigada del Ejército Nacional se encuentran completamente capacitados y serán los encargados del manejo de estos equipos que buscan evitar la continuidad de los ataques con drones en el municipio de Jamundí y el corregimiento de Tenerife en el Valle del Cauca. Y cambiamos de tema, pues en las últimas horas se anunció la no aplicación del cobro a los parqueaderos en la capital del Valle del Cauca, una medida que aunque pretendía contribuir al sistema de transporte masivo de la ciudad, había sido ampliamente rechazada por la ciudadanía. En las últimas horas se dio a conocer que el decreto con el cual se haría efectivo el cobro por contribución por el servicio de parqueadero fuera de vía pública ya no se aplicará en la ciudad, tras desarrollarse las mesas de diálogo entre la alcaldía distrital y los administradores de los parqueaderos de la capital del Valle del Cauca. Se ha llegado a una muy buena noticia y es que se suspende el decreto que cobraba esta contribución mientras se cumple con unos mínimos de parte de la administración. Cabe recordar que el pasado mes de junio fue suspendido dicho decreto que buscaba generar recursos para salvaguardar el mío y que entraría en vigor el pasado 1 de julio del 2024. Por el momento se contempla si se debe aplazar o suspender la entrada en vigencia del decreto hasta dar cumplimiento a los mínimos exigidos. Y en otra información fueron aprehendidos 2 contenedores en Buenaventura con mercancías de contrabando avaluadas en más de 2.000 millones de pesos y que contenían más de 304.000 metros de textiles de origen extranjero que habrían ingresado al territorio aduanero nacional sin los permisos correspondientes y que pretendían ser comercializados al interior del país. Los controles de inspección y verificación se realizaron a la salida de los principales puertos de Buenaventura y con este resultado las autoridades contribuyen a disminuir el contrabando y a contribuir a la protección del orden económico y social del país.
Luisa y televidentes, por el momento de la información desde la capital del Valle del Cauca, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Y el alcalde de Cartagena advirtió sobre una posible intervención a la empresa Afinia y convocó a una reunión con los alcaldes del Caribe para analizar esta situación. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, muy buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Ha señalado el alcalde de Cartagena que la idea es que esta cumbre se realice en las próximas horas. Ya varios mandatarios de la costa caribe han demostrado su intención de asistir y la idea también es que asista el gobierno nacional, y esto por la incertidumbre que hay con lo que pueda pasar con la energía en la costa caribe. Luego de que Aire solicitara la intervención por parte del gobierno debido a la falta de flujo de caja, el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, manifestó la preocupación por el futuro de la empresa Afinia, que estaría en las mismas condiciones. Afinia es lo voy a definir como es un lastre para la empresa. Es decir, Afinia puede llevar a unas circunstancias al mismo EPM. Es decir, Afinia como operador de la distribución de energía eléctrica, hoy es un problema también, ¿verdad? Entonces, si Aire no pudo con esas circunstancias económicas y tiró la toalla, pues Afinia está a punto de tirar la toalla. Entonces, anticipémonos, hablémoslo y dejemos un poco la política de lado. O sea, dejemos un poco la circunstancia ideológica y política de lado. Lo que hay es una afectación inminente a la vida de los habitantes del Caribe. El mandatario señaló que hay una completa incertidumbre frente al futuro de la energía en el Caribe y convocó a una reunión extraordinaria con los alcaldes de la región. Ya hoy, con la intervención de Aire, pues, y con la posible intervención de Afinia, lo que queda es una circunstancia de incertidumbre, y sabemos que el gobierno nacional no tiene la experticia para operar un mercado de 8 millones de habitantes. Entonces es como hacer frente común. Yo lo que estoy pidiendo es que hagamos equipo, que hagamos frente común, que unamos esfuerzos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, para poderle dar la información precisa a nuestra gente. Los ciudadanos están un poco desconcertados, no tienen la información precisa y lo que queremos es evitar una circunstancia de pánico en nuestra gente y hoy se hace necesario que nos reunamos, que nos encontremos y que definamos qué es lo que va a pasar. Afinia actualmente presta el servicio a 1.400.000 usuarios en los departamentos de Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y 11 municipios del Magdalena. Y en otras noticias, escuchen la siguiente historia. Un hombre de 54 años de edad fue capturado por las autoridades luego de que solicitara en una entidad bancaria en el municipio de Arjona un crédito por 600 millones de pesos con identidad falsa. Esta captura se llevó a cabo en medio de una actividad de registro. Cuando los uniformados pidieron el documento de identidad de esta persona, pudieron establecer que la fotografía que se encontraba en el documento no correspondía a esta persona. Fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con esta información me despido desde el Parque Espíritu del Manglar en Cartagena. Noticia en desarrollo en CMI. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria para recaudar 11,8 billones de pesos. La iniciativa plantea gravar con IVA a las plataformas de apuestas digitales, reajusta el IVA a los vehículos híbridos y extiende el cobro del impuesto al patrimonio de nuevos contribuyentes. El Ministerio de Hacienda radicó este martes la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, iniciativa que será clave para cubrir el déficit del presupuesto general del próximo año, tasado en 523 billones de pesos y que tiene un déficit de 12 billones de pesos. Se tienen 3 capítulos: reactivación, regla fiscal y nuevas fuentes de ingresos. En este último, el gobierno anunció IVA del 19% para las plataformas de juegos, suerte y azar. Los vehículos híbridos tendrán un incremento del IVA del 5 al 19%. Las ganancias ocasionales subirán del 15 al 20%.
El impuesto de patrimonio buscará identificar activos improductivos. Los sectores de petróleo y carbón mantendrán los impuestos ya establecidos y sube el impuesto al carbono por tonelada producida. Esto en la práctica es haber identificado algunas actividades que hoy no están grabadas y deberían estarlo, porque lo que estamos es nivelando todos los juegos de suerte y azar. Estamos nivelando la tarifa de los carros no eléctricos y estamos ampliando el impuesto del carbono y recuperando la gobernabilidad de este impuesto en Colombia. Otro de los capítulos que tendrá la ley de financiamiento será un plan de estímulos que radica en la reducción del impuesto de renta a las empresas del 35 al 30% y al 27% para las pymes. Se darán estímulos para las energías renovables y desarrollo del turismo para los municipios de menos de 200.000 habitantes. Para el sector camionero se extiende 5 años el beneficio del IVA para reposición del parque automotor. Hay un espacio de estímulos a la reactivación económica. El principal estímulo de la reactivación económica es un compromiso del gobierno de flexibilizar la tasa nominal del impuesto de renta corporativo, bajándolo del 35 y va a llegar hasta el 27 para el caso de las microempresas. Aquí va otros estímulos. Van simultáneamente y teniendo en cuenta el reciente acuerdo camionero, se extiende por 5 años la exención del IVA para el proceso de reposición del parque automotor, pero incluye ascenso tecnológico. También se busca implementar la regla fiscal del 2026 a 2025 que trae más recursos. Nos entrega un escenario de 5.6 billones de pesos. Entonces tenemos una combinación de las dos cosas. Hay regla fiscal y hay impuestos. Se incluye un plan de fortalecimiento de gestión de la DIAN para mayor control a la evasión. Habrá estímulos para quienes delaten a los evasores fiscales. Entregar estímulos para quien delate a evasores, pero también castiga a quien delate falsamente. Con la radicación de la ley de financiamiento se tendrá que definir el monto del presupuesto general. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Jaime Alberto Cabal, catalogó el proyecto de reforma tributaria como una estocada a la economía. Son un golpe bajo para la economía del país. Así reaccionó el presidente de FENALCO a la noticia de la radicación del proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria hoy en el Congreso, considerándolo inconveniente para la economía. Desde el gremio de los comerciantes se considera inoportuna esta propuesta que costará más de 11 billones adicionales a los contribuyentes. Es básicamente darle una estocada muy fuerte a la maltrecha economía que hoy tenemos y afectar dramáticamente el ahorro, la inversión y por supuesto el consumo en el país. Desde el gremio de los comerciantes se teme que la tributaria, de ser aprobada, afecte el consumo de los hogares. La Asociación de Pequeños y Medianos Industriales, ACOPI, advirtió que la rebaja en el impuesto de renta que plantea el proyecto de reforma tributaria para los pequeños negocios beneficiará a un número muy reducido de empresarios. El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, Rodolfo Correa, considera que el beneficio de reducción de tarifa de renta planteado en la reforma tributaria por parte del gobierno se queda corto para las necesidades del sector. Esto es una reforma unilateral, una reforma que no es concertada y que aparentemente va a causar un beneficio, pero en la práctica es muy dudoso porque este beneficio es solo para las empresas que en renta ganen menos de 296 millones de pesos al año. Esto es una suma irrisoria. En general yo creo que esto es un bombón de trapo que el gobierno quiere darle al sector. El gremio de las pymes teme que la reforma en su conjunto tenga efectos negativos sobre la economía. Tras el primer debate presidencial entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, una encuesta rápida de CNN señala que Harris superó a Trump en el escenario. Luego del debate que duró 90 minutos en el que ambos candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, presentaron sus puntos de vista sobre la situación económica, el aborto, la inmigración indocumentada, la guerra en Ucrania, la crisis en Medio Oriente y la vigencia de la Constitución en Estados Unidos,
Una encuesta de CNN señala que el 63% de quienes vieron el debate opinaron que la demócrata tuvo una mejor actuación en el escenario que Trump. El 96% de los partidarios de Harris que sintonizaron el debate dijeron que había hecho un mejor trabajo, mientras que una mayoría menor del 69% de los partidarios de Trump le atribuyeron una mejor noche. Los votantes ven a Trump con ventaja de economía e inmigración y ser comandante en jefe. We're a nation that's in serious decline. We're being laughed at all over the world. All over the world they're laughing. Sí, es mucho más elevado por culpa de ellos. Dejaron que criminales, muchos millones, muchos criminales, terroristas, gente que cometen delitos comunes, que trafican con drogas, vienen ahí a este país. Y a Harris la ven con más confianza en aborto y protección de la democracia del país. Ahora, uno no debe abandonar su fe o sus creencias, pero el gobierno y Donald Trump no debería decirle a una mujer qué debe hacer con su propio cuerpo. Values have not changed. And what is important is that there is a president who actually brings values and a perspective that is about lifting people up and not beating people down. Sin embargo, la encuesta de Fox News le dio la victoria al republicano con un 70% frente a un 29% de la demócrata. Y hoy Donald Trump y Kamala Harris se reencuentran en homenaje a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y su rival, el republicano de las elecciones de noviembre, Donald Trump, se han reencontrado este miércoles, horas después del debate que enfrentó a ambos en televisión, durante la ceremonia de homenaje organizada en Nueva York en conmemoración a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Oh, say, can you see? El acto ha estado encabezado por el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, pero gran parte de las miradas las han acaparado los dos candidatos con opciones de sucederle en el despacho Oval. Harris ha asistido a la ceremonia a la derecha de Biden, mientras que Trump ha estado separado del presidente por el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Al margen de los encuentros políticos, el acto ha servido de nuevo como recuerdo de los atentados más mortíferos de la historia en suelo estadounidense, donde casi 3.000 personas perdieron la vida. Un hecho histórico, Polaris Dawn llega a 1.400 kilómetros de la Tierra, batiendo récords de la órbita más alta jamás alcanzada por humanos. Los astronautas de la misión Polaris Dawn de SpaceX hicieron historia al alcanzar una órbita récord alrededor de la Tierra. La nave Crew Dragon llegó a una altitud de 1.400,7 kilómetros sobre la superficie terrestre, superando el récord establecido por la misión Gemini 11 de la NASA en 1966, que alcanzó 1.373 kilómetros. Esta misión despegó desde Florida a primeras horas del martes, llevando una tripulación compuesta por un piloto retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y 2 ingenieras de SpaceX. Durante el vuelo, los astronautas también superaron una región del espacio con altos niveles de radiación, conocida como el cinturón de Van Allen, aunque protegidos por los trajes espaciales modernizados y la nave espacial.